Buenos días, muchas gracias por su presencia. Un saludo muy cordial también a todos los que nos siguen por internet. Se está celebrando todavía la asamblea plenaria que comenzó el pasado lunes, que hace el número 98 en la historia de la Conferencia Episcopal Española. Comparece Monseñor Martínez Camino, el obispo secretario y portavoz, para darles cuenta de los trabajos que todavía se están desarrollando. Muchas gracias por su presencia. En la asamblea plenaria que concluirá Dios mediante al mediodía, se ha reflexionado sobre la pastoral juvenil y, como fruto de esta reflexión, se publica hoy una acción de gracias y exhortación después de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta exhortación y acción de gracias que les acabamos de entregar, porque se acaba de aprobar, después de una introducción en la que se refleja cómo aquella experiencia apostólica fue, en palabras del Papa Benedicto XVI, una verdadera cascada de luz, se pasa en el cuerpo de esta breve exhortación, se pasa a compartir con todos los sacerdotes, los consagrados y los fieles laicos de todas las diócesis lo que nos dice la Jornada Mundial de la Juventud para alentarnos en la fe personal y en el apostolado. Les leo lo que se dice a este respecto. En el número 5. En primer lugar, la Jornada Mundial de la Juventud nos dice que la Iglesia es joven. Es cierto que hay entre nosotros muchos jóvenes que no han sido iniciados en la fe o que lo han sido de modo muy deficiente. No pocos se han apartado de la fe de sus padres. Es mucho lo que queda por hacer. Urge la nueva evangelización. Pero la Iglesia está viva y es joven. No solo porque ella es el nuevo pueblo de Dios, en el que vive el Señor resucitado, que opera por el Espíritu la renovación continua de la creación y la redención de la humanidad, liberada de la vieja esclavitud del pecado. La Iglesia es también joven porque hay muchísimos jóvenes que son Iglesia con toda el alma y que lo son de una manera muy consciente, llenos de amor a Jesucristo, sin miedo a manifestarlo públicamente, llenos de entusiasmo apostólico por llevar a sus amigos y a toda la sociedad la salvación que solo se encuentra en Él. Cultos y bien formados, porque han cultivado bien sus capacidades humanas. Sensibles al sufrimiento material y espiritual de los hombres. Liberados de los prejuicios propios del humanismo inmanentista y de la cultura de la muerte. Abiertos a la diversidad de culturas y a la nueva unidad de todos los hombres en una tierra cada vez más pequeña. La Iglesia es joven porque es de Cristo. La Iglesia es joven porque el Señor le da el inmenso regalo de una juventud excepcional, que ha escuchado su llamada y que lo prefiere a Él a todas las promesas del mundo. Lo ha podido ver con inmensa alegría la sociedad española y todo el mundo en los días de la JMJ. La Iglesia es joven en su comunión apostólica y católica. En segundo lugar, la JMJ nos dice que es posible la transmisión de la fe a los jóvenes. No es fácil, pero claro que es posible. No es fácil porque hay mucho ruido ambiental producido por potentes altavoces que siguen propalando la falacia de la supuesta libertad sin límites. Sin Dios, sin Iglesia, sin padres, sin hermanos, sin patria, sin responsabilidad.
No es fácil porque muchas familias están heridas, porque la escuela atraviesa por dificultades de todo tipo, porque en no pocos casos los mismos ambientes eclesiales se encuentran mortecinos a causa de la secularización interna padecida. No es fácil, pero la transmisión de la fe a los jóvenes es posible cuando no se les escamotea el Evangelio en toda su fuerza y su belleza, cuando se les abre el camino hacia Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, sin adulteraciones ni recortes, según la pobre medida de ideas humanas, por interesantes que sean. Cuando se les hace realmente posible desplegar su capacidad de amar, en primer lugar a Dios, que es el amor, y luego al prójimo, preparándolos para el sacrificio que el amor implica, con una pedagogía realista y por lo tanto exigente. Cuando se les orienta en la comprensión de su vida como elección y como vocación divina a la que responder. Cuando para todo ello, valiéndose del catecismo de la Iglesia Católica, al que el Yucat ofrece un acceso en lenguaje juvenil, para todo ello se les ayuda con una catequesis clara y sistemática, verdaderamente acorde con la doctrina católica, y se les invita a vivir en una compañía que les permita hacer el camino de la fe sin sucumbir a las falsas promesas del mundo, en asociaciones y grupos parroquiales o diocesanos, movimientos, etc. Entonces, nos lo dice también la Jornada Mundial de la Juventud, no solo es posible la transmisión de la fe a los jóvenes, sino que ellos mismos se convierten en evangelizadores. Efectivamente, en tercer lugar, la JMJ nos ha mostrado que los jóvenes constituyen un potencial evangelizador de primer orden para la nueva evangelización. Es necesaria una nueva evangelización, porque dramáticamente nueva es también la llamada cultura secularista, ese modo de vida público sin Dios, difundido en Occidente y también ya en otras partes del mundo. Es necesaria una nueva evangelización porque ante ese modo de vida la Iglesia ha de renovar su ardor, su coraje y su clarividencia, que hoy no pueden ser menores que los de los primeros cristianos. Pues bien, la Iglesia necesita especialmente a los jóvenes para esa inmensa obra del Evangelio. Ellos han crecido en un mundo que lleva las marcas dolorosas del pecado de una existencia concebida al margen de Dios y de su amor. Conocen ese mundo, saben lo que en realidad da de sí. Y por eso, como los primeros cristianos que abandonando los ídolos abrazaron la fe del Dios vivo, son capaces del entusiasmo necesario para la nueva evangelización. Ellos también, como jóvenes, son fuertes, con la fortaleza de una fe límpida, de un amor ardiente y de una esperanza grande. Ellos ya están ahí, dispuestos para la tarea. Se los ha visto en la JMJ de modo llamativo, pero los vemos también en la vida ordinaria de nuestras iglesias cuando en nombre de Cristo les pedimos respuesta, les encargamos misión y les otorgamos confianza. Aunque para muchos constituyera una sorpresa agradable para la inmensa mayoría de la sociedad española, la JMJ no fue algo inesperado. Fue el fruto del trabajo callado y constante de muchos evangelizadores, en particular de muchos sacerdotes y consagrados que en sus diócesis, parroquias, colegios, asociaciones, movimientos, grupos, etc., secundando la gracia de Dios, siguiendo las orientaciones de la Iglesia y asumiendo el sacrificio personal que ello comporta, han tomado en serio el apostolado con los jóvenes y les han dado el protagonismo necesario. Son muchos los lugares donde se trabaja así. Por eso no podía ser inesperada la gozosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Quienes hacen ese trabajo diario, cuidado y poco visible, nos estimulan en el camino de la evangelización. Es el fruto de su labor el que sale a la luz en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Que Dios les siga ayudando y bendiciendo
para el bien de los jóvenes de la Iglesia y de toda la sociedad. Que bendiga también a todos los que con su oración constante y con la ofrenda de sus vidas, en especial las comunidades monásticas, son el corazón de todo apostolado, como lo fueron de la Jornada Mundial de la Juventud. Tienen el texto completo, que, como digo, acaba de ser aprobado y por eso se lo hemos repartido ahora mismo. En esta asamblea plenaria, los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2012, que se nutren del pago a cuenta de la asignación tributaria de 2012 y de la liquidación de la asignación tributaria de 2010, han sido aprobados. A día de hoy no se han publicado todavía los datos de la cuota íntegra total del IRPF correspondiente al 2010 y, por tanto, la Asamblea Plenaria ha decidido mantener de manera provisional la misma cantidad que en 2011. Cuando se dispongan de datos fiables sobre el resultado de la asignación tributaria, se corregirá dicha cantidad al alza o a la baja, dependiendo del resultado. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal ha decidido aumentar en un 25% la colaboración económica que ha venido prestando en los últimos años a las Cáritas diocesanas. La contribución será ahora de 5 millones de euros en lugar de 4 millones, de los 4 millones entregados el año pasado, lo cual supone el 2,17% de el Fondo Común Interdiocesano. No es del todo exacto lo que pone ahí del presupuesto de la Conferencia Episcopal Española, del Fondo Común Interdiocesano. Los obispos han conocido un primer esquema del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal que girará en torno a la nueva evangelización. En este contexto se ha reflexionado, como les acabo de decir, de modo especial sobre la pastoral juvenil y por eso volverá a la permanente próxima el plan pastoral para ser aprobado, Dios mediante, en la plenaria de primavera. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En 2015 se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia Universal. Con este motivo, los padres carmelitas descalzos, junto con la diócesis de Ávila, están preparando diversos eventos para celebrar esta conmemoración. El señor obispo de Ávila, Monseñor don Jesús García Burillo, y un servidor hemos informado a la plenaria de las acciones que ya se están preparando y se ha propuesto a la Asamblea una serie de iniciativas concretas que también se apoyarán desde aquí. Estas iniciativas se incorporarán previsiblemente al plan pastoral. Entre otras, como ya adelantó el señor cardenal presidente en el discurso inaugural, se está estudiando la conveniencia de solicitar la convocatoria de un año jubilar teresiano, centrado especialmente en el cultivo de la oración, de la que la santa abulense fue y es maestra consumada. Fundación Escuela Viva. La Asamblea Plenaria ha aprobado los estatutos de una nueva fundación canónica privada que se llama Escuela Viva y ha erigido dicha fundación. Esta fundación tiene como objeto garantizar la continuidad de centros educativos católicos, completando la labor de la Fundación Educación Católica, ambas promovidas por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, la última en 1992 y esta en este año. Escuela Viva en este año y Fundación Educación Católica en 1992. Los obispos han estudiado un documento titulado La verdad del amor humano, presentado por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, la Subcomisión de Familia y Vida, y la ponencia hacia una renovación pastoral de las vocaciones sacerdotales, trabajada por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Ambos textos se han remitido a los organismos correspondientes para seguir trabajando sobre ellos.
En el marco de esta asamblea plenaria se ha reunido también la comisión permanente ayer a las 8 de la noche y ha aprobado la edición en formato popular de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, cuya edición típica o formato mayor apareció ahora va a hacer un año. Esta nueva edición se presentará a lo largo del próximo mes de diciembre. La permanente también ha hecho algunos nombramientos que se especifican en la nota que ustedes tienen. Monseñor Martínez Camino está a su disposición para contestar a las preguntas que quieran realizarle. Comenzamos por aquí. Se presentan, por favor. Aquí en segunda fila, Pablo Ginés. Sí, Pablo Ginés de La Razón. Se habló de un congreso de pastoral juvenil, no sé si se puso fecha, y leyendo el texto al hablar de nueva evangelización, Juan Pablo II hablaba de nuevos métodos, y no veo que se mencione una metodología o métodos. Es verdad que se habla, por ejemplo, de una catequesis clara y sistemática, pero estamos hablando de jóvenes, entiendo a partir de 12, 13 años y vida adulta. Entonces, catequesis clara y sistemática, ¿cuántos años y con qué motivo? Porque de la confirmación, los que van a la confirmación van 3 semanas o 2 meses antes de hacerla. Entonces, ¿cómo se puede hacer una catequesis clara y sistemática? Es una pregunta sobre método de la nueva evangelización y esta fecha, si hay fechas del Congreso de Pastoral Juvenil. Bien, muchas gracias. La fecha no se ha puesto todavía, pero sí que se ha hablado de que se piensa, como ha dicho también el cardenal presidente en el discurso inaugural, que sea antes de un año. Y se ha hablado también sobre ese congreso en el marco de la elaboración de esta exhortación y de esta acción de gracias y de la reflexión que se ha hecho sobre en la pastoral juvenil en el futuro próximo después de la JMJ, pero fecha exacta no se ha puesto. Y en cuanto al método, pues efectivamente todo ese número 6, los tres cosas que les he leído implican un método y una propuesta de pastoral juvenil que no es muy novedosa, ciertamente, pero que se tiene que renovar. Y la catequesis, pues es una catequesis, hay una catequesis de adultos. La catequesis no es solo para los sacramentos de la iniciación cristiana, también hay una catequesis permanente de adultos y una catequesis juvenil. Es decir, un trabajo de profundización sistemática y clara en la fe católica, como el Papa propone en Porta Fidei, en el motu propio con el que anuncia, o mejor dicho, convoca el año de la fe. Otro elemento, para esto se dice que hay que valerse del catecismo y también para acceso al catecismo hay un instrumento que en lenguaje juvenil permite el acceso al catecismo de la Iglesia Católica, como es el Yucat. La compañía, el asociacionismo juvenil, es un elemento fundamental, de un método fundamental. Hay que promover, alentar el asociacionismo católico juvenil en todos los niveles, parroquias, colegios, diócesis, movimientos, asociaciones de apostolado seglar. Aquí se insiste en que sin ese asociacionismo es difícil que realmente la fe en nuestro contexto pueda desarrollarse y afianzarse bien, sobre todo en el ámbito juvenil, sobre todo en los jóvenes. Estos dos aspectos son dos de las cosas que se dice aquí, pero también se alude, como ve usted, aunque claro, esto no es un programa, es una exhortación, pero también se alude a otro aspecto muy importante, y es que la pastoral juvenil ha de tener un sentido vocacional en general. Se dice, cuando se orienta la comprensión de la vida como elección y vocación divina. Ese es un elemento de método. La pastoral juvenil ha de tener como objetivo el descubrir la vocación de Dios para cada uno de los jóvenes en esa etapa tan fundamental de su vida. Tiene que tener un sentido de vocación.
vocación de especial consagración al sacerdocio y a la vida consagrada, pero también vocación al matrimonio, vocación al apostolado laical. ¿Cuál es la vocación de Dios para mí? ¿A qué me llama Dios? Esto ha de estar metódicamente como principio informador transversal en la pastoral juvenil. También está aludido aquí. Y por supuesto el cristocentrismo, la vida cristiana a la que los jóvenes son llamados, y todos los cristianos, es el amor a Jesucristo. No se es cristiano sin amar a Jesucristo. Abrir el camino hacia Jesucristo, vivo, es un elemento fundamental, nuevo y antiguo, al que hay que dar nuevo vigor y al que hay que acceder con nueva claridad de miras. Ahí mismo, donde está el micrófono. Buen día, NS. Me gustaría saber si hay concretamente algún caso de aumento de la catolicidad gracias a la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias. Bueno, aumento de la catolicidad, es una expresión difícil de entender bien qué quiere decir. Aumento del número de católicos, aumento de la intensidad de la vida cristiana, nueva percepción de la imagen de la Iglesia en la sociedad y en la opinión pública. Todo eso puede significar aumento de la catolicidad. Pues en todos estos casos sí que lo hay. Es evidente que este acontecimiento que ha tenido lugar en España, como en los años anteriores ha tenido lugar en otros lugares, no es la primera vez que se celebra la Jornada Mundial de la Juventud, pero ya en Sydney, en Colonia, en Roma, en París, en el año 17, estas experiencias apostólicas que se deben a la clarividencia y a la visión profética del beato Juan Pablo II, pues llevan consigo frutos de aumento de la vida cristiana y también de una mejor percepción de lo que es la vida de la Iglesia. Cadena SER, Mar Ruiz. Buenos días. En su discurso ante la plenaria, el cardenal Rouco deseó el lunes pasado acierto al nuevo gobierno. Yo quería preguntar, ¿qué espera la Iglesia de este nuevo gobierno en materias como aborto o matrimonio homosexual, cuya postura es absolutamente bien conocida? ¿Qué espera del nuevo gobierno? ¿Va a haber alguna petición expresa para la derogación de estas leyes? También quería preguntarle si considera que esta nueva tarea de reevangelización que se ha marcado como reto actual fundamental en la Iglesia Católica, si considera la Conferencia Episcopal que puede tener un escenario, digamos, más propicio con el nuevo resultado político surgido tras las urnas, y mencionaba también el aumento de la financiación a Cáritas por la situación de la crisis económica. Quería preguntar también sobre la opinión, cómo ve la Iglesia toda la polémica existente en cuanto a los recortes en materia social, específicamente dentro de este contexto de crisis. Gracias. Esta última pregunta pues es una pregunta técnica, es decir, se discute cuál ha de ser la vía de políticas concretas para conseguir superar la crisis. Y en esto, pues si hay que recortar de aquí o de allá o cuánto, pues no hay una opinión de la Iglesia, porque no es su competencia, entrar en definición de políticas concretas y discutibles. Naturalmente, en cuanto queden afectados los derechos humanos, pues hay una palabra de la Iglesia. Todas estas políticas para salir de la crisis, que como digo, son opciones políticas y sobre ellas se expresan los ciudadanos votando a un partido u otro, y luego las diversas opciones políticas tienen salidas distintas. Sobre estas salidas distintas no hay una opinión, repito, de la Iglesia ni de la Conferencia Episcopal. Lo que sí hay una opinión
en la doctrina social de la Iglesia, concretamente últimamente en la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, es que las políticas, tanto para salir de las crisis como para organizar la vida social, tienen que tener en cuenta la dignidad de la persona humana. Es el principio rector de cualquier política. ¿Cómo se hace en concreto? Ahí es ya donde hay diversas posibilidades de hacerlo, pero lo que no se puede lesionar es la dignidad de la persona humana. En cuanto a las otras dos partes de su pregunta, la primera y la segunda, que se refieren a la nueva situación política, pues efectivamente el señor cardenal ha deseado en el discurso público, porque se daba la coyuntura de que era el día siguiente de las elecciones cuando comenzábamos esta asamblea, lo que la Iglesia desea siempre a los gobernantes, sean del color que sean, político, y es acierto y serenidad en su trabajo, del cual depende en buena medida el bien común. Y no solamente es un deseo, sino que también se les ofrecen las oraciones de los fieles, como la Iglesia hace siempre por los gobernantes legítimos. Siempre, con independencia del color político al que se refieran, porque se trata de un instrumento fundamental, es decir, el gobierno, de un instrumento fundamental y de una responsabilidad básica para lograr el bien común. Y eso es objeto de la oración de la Iglesia regularmente y continuadamente. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia? En los temas que usted ha mencionado, es pública y notoria. Es pública y notoria, no hace falta decírselo a nadie, en particular, porque es pública y notoria. Y a veces lo que sucede es que esos temas, que son importantísimos, pues incluso parece como que la Iglesia se preocupase solo de ellos. Es tan pública y tan notoria la postura de la Iglesia respecto del matrimonio, de la familia y de la protección a la vida débil, bien sea la vida de los que van a nacer o de los que van a morir pronto. El interés de la Iglesia por estos temas es muy notorio, ¿no? Y muy conocida. Tanto que a veces resulta deformada la posición de la Iglesia como si la Iglesia solo se preocupase de estos temas. Son temas fundamentalísimos. Pero como ven ustedes por esta exhortación, la Iglesia tiene otro ámbito de preocupaciones y de misión mucho más amplio, dentro del cual ciertamente se inscribe la preocupación por la familia y por la vida en situación de debilidad, la vida humana en situación de debilidad. José Manuel Vidal. Sí, monseñor, dos cosas. Ahondando un poco en esta última contestación que nos acaba de dar, ¿esperan o desean ustedes que el gobierno del Partido Popular derogue esas leyes sobre las que la Conferencia Episcopal y sus obispos tienen una posición clara, pública y notoria? Y la segunda cuestión es sobre la pastoral juvenil. Me imagino que tienen ustedes contados a los jóvenes católicos. Y yo quería saber cuántos son esos jóvenes católicos tan admirablemente y tan responsablemente católicos, o qué porcentaje representan en el conjunto de la juventud española. Pues hay estadísticas que tienen un grado mayor o menor de fiabilidad según cómo estén hechas. Yo en este momento no las tengo en la cabeza, las estadísticas de distintas mediciones sobre la juventud y su participación y sobre la sociedad en general. Los números, como se dice, no los tengo exactamente en la cabeza, pero tengo los datos generales que todos ustedes tienen. Aquí esta exhortación y estas palabras que los obispos dirigen a todos los católicos en España para alentarles en su camino de fe, en la alegría de la fe y también en su trabajo apostólico, es bien consciente de las dificultades. Comienza por decir que es mucho lo que falta por hacer y que es urgente la tarea de la evangelización. Hay muchos jóvenes que no han sido iniciados en la fe cristiana, otros que se han apartado de ella y de la fe de sus padres. Está bien dicho aquí, está claramente dicho, no entramos en números, pero lo que se quiere subrayar, sin entrar en números, es que es falso que los jóvenes no estén con la Iglesia. Los jóvenes en general. Eso es falso.
Y yo creo que la sociedad española y el mundo en general se da cuenta cuando acontece la Jornada Mundial de la Juventud y se llevan una sorpresa. Se llevan una sorpresa porque hay un tópico falso previo, que es que los jóvenes no están en la iglesia, ni son cristianos. Hay muchísimos, muchísimos, y muy decididos, y con una muy consciente pertenencia a la iglesia, que nos dejan maravillados, a todos, también a los obispos y a los sacerdotes, pero a la sociedad en general, muchísimos. Y jóvenes muy normales y una juventud excepcional, como dice aquí, que nos llevan a pensar que si vamos a hacer números, la iglesia no tiene nada que envidiar a otros grupos sociales en este aspecto. Al revés, es un don de Dios magnífico el número creciente de jóvenes que conscientemente, y eso es creciente, que con una conciencia y una pertenencia muy clarividente y muy sentida, se sienten católicos, sienten que en Jesucristo y en la Iglesia pueden vivir felices y quieren transmitirlo a los demás. Y a pesar de los tópicos que circulan en la opinión pública sobre lo que es ser cristiano y sobre la Iglesia, ellos no tienen miedo a aparecer como tales ante la opinión pública. Este es un hecho que pensamos que la Jornada Mundial de la Juventud ha podido dar pie a poner de manifiesto. Pero sin olvidar que el trabajo es inmenso. Sin que esto significa que nadie se tenga que dormir en los laureles. Y sin que esto signifique cerrar los ojos a la realidad, que es compleja. Como se muestra en esta nota. Y respecto a la primera pregunta suya, la Conferencia Episcopal nunca dice a ningún gobernante qué es lo que tiene que hacer. No lo ha dicho a gobiernos anteriores y tampoco lo va a decir a este. No sería su función, ni su estilo, ni nunca lo ha dicho. Sería la primera vez que... Lo que se dice es cuál es la postura de la Iglesia, de manera bien clara y bien pública. Y se dice que hay leyes en España que son gravemente injustas. Está dicho. Los gobernantes sabrán lo que tienen que hacer. Si quieren tener leyes justas, si quieren que no se violen los derechos humanos, si quieren que la crisis económica y social que va imbricada, es económica y social y moral al mismo tiempo, tenga una salida duradera. Pero dar recetas o decir lo que hay que hacer en cada momento, eso, pues ya sabe usted cuál es el modo de proceder de la conferencia. Muy respetuoso con todos los gobernantes. Laura Ramírez, Europa Press. Buenos días. El lunes pasado, cuando salimos de la apertura, recibimos una nota que habían enviado esa felicitación al futuro presidente del Gobierno. Quería saber si también van a tener alguna oportunidad como Conferencia Episcopal de reunirse con él. Y por otra parte, hoy es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género y quería preguntarles también en ese sentido de educación de los jóvenes, pues si querría aprovechar a lo mejor para hacer algún llamamiento o alguna valoración de este problema, de esta lacra, ¿no? O si han tenido la oportunidad de recordar, ya que aún todavía siguen reunidos, este problema hoy. Gracias. Pues se ha hecho alusión a él en el marco de la discusión amplia que hemos tenido y la reflexión profunda que se ha tenido acerca de la verdad del amor humano. Ese documento que les he mencionado ahí y que vendrá Dios mediante a la próxima asamblea de nuevo. Porque efectivamente este escándalo de los asesinatos en el marco de la familia, que afectan en número estadístico a las mujeres, pero también a los ancianos, también a veces a niños, pero que afectan a las mujeres de un modo escandaloso, pues no tiene una salida duradera si no hay una conciencia moral fuerte. Y si no se sabe lo que es el amor
verdadero, y lo que es la fidelidad, y lo que es el respeto al cónyuge, y lo que es dar la vida por el cónyuge, no quitársela. Esto es un escándalo impresionante. Quitar la vida a aquel a quien hay obligación de dar la propia vida por él. Claro, pero para esto hay que tener esta conciencia de que la relación entre el esposo y la esposa es dar la vida uno por otro. No sé si está muy en la conciencia de las personas esta idea. Entonces, en este contexto, claro que la Iglesia, con su labor habitual de formación de la conciencia moral en los jóvenes, en los que se preparan para el matrimonio y en los matrimonios, pues contribuye, creemos que presta una contribución natural y normal a que este asunto, a que este escándalo de la violencia doméstica pues vaya cediendo y retrocediendo. Porque no se arregla solo con leyes penales, ni solo con la policía. Digo solo. Cada cosa tiene su función. Pero aquí es muy importante la responsabilidad personal, la conciencia moral y la comprensión de lo que es la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y respecto de que pueda haber relaciones, encuentros con el gobierno, pues normalmente sí los hay con todos los gobiernos, porque los ha habido con todos los gobiernos, porque hay asuntos de interés común en el que tanto el Estado con su competencia específica y la Iglesia con la suya específica quieren servir del mejor modo, diríamos, armónicamente y de consuno a la vez a las personas, a los ciudadanos, desde el punto de vista del Estado, y a los fieles, que son los mismos, que es la misma persona, desde el punto de vista de la Iglesia. Intereconomía, Evaristo de Vicente. Buenos días. Monseñor, quería preguntarle, habla usted cuando ha hablado de la pastoral juvenil, ha citado estos tres aspectos y ha aludido a la pastoral con adultos. Ha dicho también hay una pastoral con adultos. Quisiera preguntarle si los obispos en esta plenaria han pensado, tienen previsto cosas como más concretas, tipo, por poner un ejemplo así para que vea a lo que me quiero referir, a cursos prematrimoniales. Es algo institucional, perfectamente prefijado, legítimo, en casi todo, extendido en todas las parroquias y que se puede decir que ya sí que es una cosa para adultos. ¿Hay algo así en esa línea o no hay nada pensado en concreto, salvo que sí que hay que hacer una pastoral para adultos? Muchas gracias. Pues no se ha hablado de este asunto específicamente en esta plenaria, a no ser en el marco de ese documento, del tratamiento de ese documento, donde algunas intervenciones se refirieron a la necesidad de potenciar los centros de orientación familiar que ya existen y también a mejorar y a potenciar la preparación inmediata para el matrimonio, para celebrar el sacramento del matrimonio, que es muy importante y que muchas personas en ese contexto, comenzando a hacer el curso de preparación inmediata al matrimonio por pura formalidad o casi a la fuerza, sin embargo, la constatación es que se acaba agradeciendo en números muy altos lo que ha significado de apertura de nuevos horizontes y de preparación para una realización de la vida matrimonial pues más completa y con más posibilidades de éxito en todos los sentidos. Jesús Bastante, Religión Digital. Sí, hola, buenos días. Dos cositas rápidas. Una, conocer el mal llamado presupuesto, la cifra del año pasado que se ha mantenido este año para poder tener el dato concreto. Y luego, sí resulta extraño esto que comenta usted, que probablemente técnicamente sea cierto, de que la conferencia episcopal nunca dice a ningún gobernante qué es lo que tiene que hacer, no, cuando ha habido notas y ha habido llamamientos a los fieles a protestar con todos los medios legítimos que haya a su alcance contra determinadas leyes injustas. Exacto. Y solicitar que ese tipo de leyes, al ser injustas, no deben ser obedecidas.
Quería que me explicara un poquito más esto porque no he sido capaz de entenderlo bien. Y luego la última pregunta es referente al caso del profesor de religión casado, José Antonio Fernández, cuyo caso se ha tramitado en Estrasburgo esta misma semana. Quería saber, pues, reafirmar a usted la postura que ya comentó en alguna otra ocasión y qué esperan de este fallo, dado que formalmente la Iglesia tampoco ha podido participar porque creo que el Obispado de Almería no llegó a tiempo a plantear sus objeciones y fue el abogado del Estado el que tuvo que plantear pues, la posición también de la Iglesia en ese sentido. Gracias. Y respecto de este último, no es Almería, es Cartagena. Es un profesor, se trata de un profesor de religión de la diócesis de Cartagena a quien el obispo, el ordinario, no le renovó el mandato y la misión como profesor de religión católica porque se había manifestado públicamente en discrepancia con la doctrina de la Iglesia y también en la forma de vida no coherente con ella. Entonces este profesor recurrió a todas las instancias jurisdiccionales existentes en España, hasta el Tribunal Constitucional, y todos los tribunales dieron la razón al obispo, hasta el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2007, si no me equivoco, del año 2007. Es lo normal, porque un profesor que no cree en la doctrina católica, ¿cómo la va a enseñar? Y eso es lo que está previsto, y es normal. Que los padres tienen derecho a que, si eligen la enseñanza de la religión católica y de la moral católica para sus hijos, quien imparta esas clases estén cualificados para ello. No les enseñen otra cosa distinta. Y esto es lo que las leyes españolas, en términos generales, protegen bien. En términos generales, protegen bien. Y por eso los tribunales en España, hasta el Tribunal Constitucional, pues no le dieron la razón a este profesor. Entonces él ha recurrido contra España, contra el Tribunal Constitucional Español, contra España, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la vista de este caso ha tenido lugar el martes pasado y está visto para sentencia. Se ha hecho todos los procedimientos habituales, no es que no haya llegado tiempo nadie, ni el de Almería ni nada, porque eso no es así. El abogado del Estado es quien tiene que defender al Estado español, de que nuestra legislación es justa en este caso y que las sentencias son justas, y lo ha hecho el abogado del Estado, lo ha hecho bien el abogado del Estado. Y a nosotros, el tribunal, la Conferencia Episcopal Española, nos dio la oportunidad de presentar 5 folios en francés sobre este asunto, nada más. Pero en 5 folios se puede decir bastante, en francés o en español, y esos folios han sido presentados al tribunal en su momento, alegaciones por nuestra parte. También han estado algunos abogados nuestros allí, que han ayudado al abogado del Estado en algún momento, y pues esperamos la sentencia. Es una sala del tribunal, por lo tanto es recurrible, la sentencia se puede recurrir ante el Pleno. Luego estas sentencias, ya saben ustedes, que tienen un valor importante, pero no son jurídicamente absolutamente vinculantes para el Estado como son las sentencias de nuestros tribunales. Tienen otro carácter. Son muy importantes. Y por eso confiamos en que la sentencia sea una sentencia justa. Y también aprovechamos para, ya que esta pregunta que usted me plantea, para que todos los católicos y todos los que tengan interés en la justicia, en estas cosas y en una educación de calidad, se interesen por este asunto. Se interesen porque realmente lo que todos los tribunales españoles han pensado que es justo, pues también se ha también fallado así en esta instancia de la jurisdicción específica europea. Así lo esperamos nosotros, naturalmente. El diálogo, pues sí, también le agradezco la pregunta porque la diferencia es verdad que, tal como he dicho antes, posiblemente no se pueda entender bien, pero es una diferencia clara.
Bueno, primero hay que hacer una acotación, que lo vuelvo a repetir. La Conferencia Episcopal nunca ha convocado ninguna manifestación, ni ha animado a ir a ninguna manifestación, especialmente. Han ido los obispos a una manifestación, un grupo de obispos, solamente en una ocasión, que fue en junio del año 2005. Y fueron porque creyeron que debían ir, no porque se dijese aquí que tenían que ir, ni los obispos ni nadie. La Conferencia Episcopal nunca ha convocado ninguna manifestación, ni ha dicho a nadie si tiene o no tiene que ir. Fueron entonces un grupo de obispos porque se trataba de una ley absolutamente inaudita en la historia de la civilización occidental. Una ley que suprime del lenguaje jurídico, que borra del lenguaje jurídico la palabra padre y madre, esposo y esposa, que han dejado de ser un concepto jurídico en España. Y los españoles, por lo tanto, no tienen derecho a ser tratados por la ley como esposo o esposa, o padre o madre. Se quitaba ese derecho a todos los españoles. Era una innovación gravísimamente injusta sobre el matrimonio y sobre la familia, con una trascendencia educativa, social, de gran relevancia. Y entonces hubo un grupo de obispos que pensaron que debían estar allí, junto con un montón de fieles y de centenares de miles de personas que fueron. De otras leyes, de varias leyes, se ha dicho que son injustas y que no tienen carácter de ley porque lesionan derechos fundamentales. Una ley que no protege adecuadamente el derecho a la vida y por tanto permite, no obliga, naturalmente, si obligara sería mucho más grave, no obliga a nadie a quitar la vida a nadie, pero permite que se quite la vida a alguien, o es más, lo reconoce como un derecho en determinadas condiciones. Es una ley gravísimamente injusta que no tiene propiamente carácter de ley, porque la ley no puede regular la violación de los derechos. Y eso se ha dicho siempre, según sea el gobierno que sea el color del gobierno que sea. Y no se ha dicho al gobierno, por tanto, tiene usted que hacer una ley así, o en este momento hacer esto, o en este momento, no. Eso no se ha dicho nunca. No se dicen los principios. Y eso que usted ha dicho es verdad. Se ha dicho que hay leyes injustas, que no tienen carácter de ley, pero decirle al gobierno, entonces ahora usted en el próximo día haga tal cosa. Eso es lo que nunca se ha dicho. Y tampoco se va a decir ahora. Los gobernantes de entonces, de ahora, o de hace 25 años, conocen cuál es la postura de la Iglesia, que es una postura basada en la racionalidad humana, iluminada por la fe, que creemos que pueden compartir todos. No se trata de imponer nada a nadie, sino de compartir cuestiones que son dialogables, que son inteligibles. No se trata de imponer conceptos de fe al pueblo español, sino de cómo vemos que hay que defender los derechos humanos y su protección legal. Y en esto es pública y conocida la postura de la Iglesia. Y decir concretamente qué hay que hacer en cada momento un gobernante, pues eso no se suele hacer. Pues está dicho, eso está dicho. Y si no son leyes, hemos dicho que hay legislaciones que incluso carecen propiamente del carácter de ley. Pues está, pero no es decir solo este gobierno, está dicho ya. Ni se va a decir ahora, tiene que usted hacer esto mañana o pasado. O sea, de estas preguntas que ustedes me hacen, yo respondo así porque evidentemente no se va a dar ninguna directiva al gobierno. Como no se ha dado a ningún gobierno ninguna directiva, se lo digo con toda claridad, no pueden ustedes sacar la conclusión de nada de lo que yo diga, aunque me equivoquen diciéndolo, que ahora la conferencia le va a dar una directiva al nuevo gobierno. Sería falso. Por más o mejor o peor que yo me expresara. Y no estoy haciendo retruécanos en el aire. Es que es conocida cuál es la postura de la Iglesia. Y no se va a dar ninguna directiva, primero porque no podemos darla, eso es lo primero. Podemos dar un consejo, pero los consejos son públicos. Aquí no hay ningún manejo, diríamos, secreto ni oscuro, porque es bien clara la postura de la Iglesia para todos.
El dato, pues, en números, y es que la verdad es que no lo tengo aquí, pero el presupuesto se mantiene en términos semejantes al del anterior ejercicio. Y ya les he dicho aquí que que el reparto del fondo común va a ser igual. Se ha determinado que va a ser igual que el del año anterior. Porque no tenemos los datos definitivos, no sabemos si va a bajar un poco o subir. De momento se ha puesto igual. Las diócesis van a recibir en este momento lo mismo que el año anterior. Los datos numéricos en este momento no los tengo aquí, pero pueden ver ustedes ahora en la página web los del año pasado y van a ser, en este momento, lo que se va a repartir a las diócesis va a ser lo mismo en este momento, sin ningún incremento. Pero es provisional, le digo otra vez, está ahí escrito en la nota. Cuando veamos los resultados definitivos se podrá subir algo o habrá que bajar algo. Esperemos que se pueda subir algo. 2 preguntas más, le ruego brevedad. Radio Nacional de España. Minerva. Buenos días. Disculpe que insista sobre las leyes de aborto y matrimonio homosexual, pero solo quería preguntarle, el Partido Popular es diferente lo que voy a preguntar. Se ha manifestado en la calle contra la ley del aborto, también un recurso contra la ley del matrimonio homosexual. Entonces, solo quería preguntarle si considera coherente que este nuevo gobierno derogara estas leyes y también si les van a aconsejar, porque dice que no van a dictar ni van a decir al gobierno qué, pero si les van a aconsejar que deroguen estas leyes. Y luego, otra segunda pregunta, el Partido Popular que va a gobernar también se ha destacado por su protección a la familia, el apoyo a la maternidad, y estos días hay cierta polémica por pues una figura importante de este partido que previsiblemente tendrá cargos importantes, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha incorporado a sus labores muy pronto, después de tener un niño. Entonces, quería saber también su opinión sobre esto. ¿Sobre este nombramiento? No, sobre si le parece que puede ser un ejemplo para el resto de la sociedad, de las madres, que una persona se incorpore tan pronto a sus labores después de haber tenido un bebé. Prefiero abstenerme de valorar esa conducta. Y respecto de lo anterior, pues es que es la misma pregunta que se me ha hecho y repito lo mismo que he dicho antes. La última, Javier Otero. Aquí, revista Tiempo. Buenos días. Quería preguntarle, la Conferencia Episcopal, los obispos se han tratado en profundidad el tema de la crisis económica. Quería preguntarle por un fenómeno que se está produciendo, que es el de contestación, de oposición a los desahucios que se ejecutan especialmente le quiero preguntar sobre los que se ejecutan sobre personas en situación de especial necesidad. Ha habido casos incluso sobre discapacitados y cuestiones por el estilo, en una situación económica muy grave, etcétera. Yo quería preguntarle si a ustedes les parece bien que se ejecuten estos desahucios y si les parece bien la oposición, o por lo tanto la desobediencia a esta norma, la oposición a estos desahucios. Solamente una aclaración sobre el tema de los presupuestos. Sí ha dicho que se mantiene la misma cantidad, pero no he entendido muy bien si también se va a mantener las mismas asignaciones a los diferentes capítulos. Es decir, por ponerle un ejemplo, si lo que se dedica, la cantidad que se dedica a sueldos va a ser este año por ahora la misma. Lo que pasa es que lo de sueldos, en el Fondo Común Interdiocesano no se dan sueldos, sino que se reparten a las diócesis. Los sueldos se ponen en las diócesis. Se reparte a las diócesis una cantidad global determinada por varios baremos, por ejemplo, el número de sacerdotes, el número de habitantes, kilómetros cuadrados, pero eso, la conferencia no establece cuál es el sueldo de los sacerdotes en cada diócesis. No, es que no tenemos ese presupuesto de toda España, no lo tenemos aquí. Está bien saberlo, sí, aquí no hay un presupuesto de la Iglesia para toda España. Cada diócesis tiene su presupuesto y establece los sueldos en cada sitio. De aquí se les manda una ayuda
para culto y clero, diríamos así, o para aquello, una ayuda que proviene de la recaudación del tanto por ciento de la declaración de la renta. Se manda un... No, lo que tenemos es los presupuestos nuestros de esta casa, eso sí. No, en esos números nunca hay el sueldo de los sacerdotes en España porque no se establece aquí. No se establece aquí. Se manda una cantidad global que cada diócesis lo pueden gastar todo en una cosa. Por ejemplo, o sea, cada diócesis es libre de cómo emplea la ayuda que recibe de la conferencia episcopal que procede del IRPF. Se llama el Fondo Común Interdiocesano. Y cada diócesis lo puede emplear como crea oportuno. Puede emplearlo todo en reconstruir la catedral, si quiere. Y los sueldos de los sacerdotes o de los empleados de las curias o tal, eso lo decide cada diócesis. Entonces aquí únicamente a lo mejor inicia confusión el que uno de los criterios para determinar cuánto se envía cada diócesis es el número de sacerdotes. Pero eso es un criterio para ver el número, la distribución del fondo. Pero no se dice cuál va a ser el sueldo de los sacerdotes en cada diócesis. Eso nunca se dice aquí. Lo único que tenemos aquí es los empleados de esta casa, o los empleados de las... Eso sí. Y aquí, esta casa, pues los empleados de aquí tendrán el aumento correspondiente al IPC. Pero en las diócesis, en algunos, es muy distinto, según diócesis. Algunos sacerdotes y algunos diócesis han decidido congelarlo desde hace 2 años, otros han decidido entregarnos, otros lo suben según el IPC. Eso no se decide en la conferencia. Me alegro también de la pregunta porque así se aclara cada vez más, poco a poco, cuál es la función de la conferencia, que no es el gobierno de la Iglesia en España. Sobre la otra parte de la pregunta, pues no, yo no puedo decirle nada porque yo no tengo una opinión, tendría una opinión personal, pero no lo hemos tratado en la plenaria ni en otros órganos. No sé, no puedo responderle en los términos que usted me pregunta. ¿Cuál es la opinión de los obispos sobre eso? Muchas gracias, buenos días.